Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, aquí viendo el partido de Uruguay, Cabo Verde. Bueno, ahorita minuto 32, ganando en este caso el equipo de Cabo Verde por un gol de tiro libre. Bueno, obviamente aquí está Uruguay atacando. Pero bueno, quería hablar un poco y hacer mi análisis del partido del otro día que también me interesó mucho entre Curazao no, perdón, entre Paraguay y Arda, exacto, uh, buen remate de Valverde. Sí, el análisis en este caso del juego eh, entre Paraguay y Turquía. La Turquía obviamente de Arda Güler, de Yildiz, bueno, eh, una, una Turquía de Delson, exacto, de Delson Mandela, del italiano, que bueno, que jugó bien, que contraatacó, que sobre todo que tocó muy bien la pelota. Pienso que, bueno chicos, como decía, un conjunto de Turquía que bueno, que movió bien la pelota, que generó ocasiones de gol, llegando mucho a portería contraria. Una Turquía que bueno, que después le expulsaría más adelante a un jugador, pero bueno, o sea, Paraguay obviamente fue el que terminó marcando el gol. Una Paraguay que bueno, que sobre todo en un contraataque pues terminó ganando. eh, sí que el jugador de Cabo Verde ahí tirándose, revolcándose en el suelo. Bueno, total, como digo, un partido que para mí Turquía pues tenía todas las de la ley para haber marcado, para por lo menos haber regalado si se quiere, haber marcado un gol en este caso para su gente, para, para Turquía, que bueno, que para mí, bueno, estaba haciendo las cosas bien, pero es verdad que no tuvo la efectividad de su parte. Y sí, bueno, Paraguay en ese contraataque termina marcando, o sea, un gol que al final, pues bueno, al final Paraguay teniéndolo todo de alguna manera también se complica también con esa expulsión de sí, bueno, la expulsión en este caso ¿cómo se dice? Del que juega exacto en el que de Almirón, en este caso la expulsión que tiene, eh, o que expulsa en este caso a Almirón por haberse tapado la boca y haberle dicho algo no bueno, obviamente, o haber dicho pues eh, lo que le dijo en este caso al jugador de Turquía, que obviamente el jugador de Turquía rápidamente va al árbitro y le dice, hey, me dijo tal cosa, y bueno, y obviamente en este protocolo o en el protocolo de agresión no verbal que tienen en este caso los árbitros, o que entiendo yo que tienen los árbitros, pues bueno, termina expulsado Almirón de una manera tonta y tal vez dejando y no teniendo en cuenta el protocolo en sí. Para mí, bueno, si hubiese tenido en cuenta el protocolo, o sea, no hace esa eh, que en sí parece una estupidez y de hecho, o sea, en el fútbol de toda la vida hemos visto cómo un jugador se tapa la boca para decirle algo, para decirle algo a otros jugadores. Pero bueno, Almirón que se va, como digo, expulsado. Paraguay, bueno, que resiste. Obviamente una que otra ocasión, sobre todo con Enciso, que me gustó mucho. Creo que en los dos partidos, creo que sobre todo en el segundo partido, creo que el mejor de Paraguay ha sido Enciso. Bueno, manejando la pelota, recibiendo, contemporizando, buscando a sus compañeros, sobre todo los que llegaban o llegan sí, llegaban desde segunda línea. Y una Turquía que bueno, que de la mano de Arda, de la mano de Gili, de la mano de Aksu Koglu, pues bueno, generando,
generando, teniendo ocasiones, entrando en muchos circuitos de juego en campo contrario, llegando mucho a portería, pero obviamente en esos metros finales, pues bueno, faltó la definición y Turquía no pudo, aunque sea, empatar el duelo. No, Turquía que bueno, que pienso que está pagando mucho la falta de efectividad y la falta de definición en esos metros finales, y que bueno, y que lamentablemente según el coeficiente, en el coeficiente bueno, obviamente no tiene no tiene, de los 3 partidos posibles ya tiene perdido 2, y aún si llegara a ganar el tercero y nada más y nada menos contra la selección de Estados Unidos, de Team USA, pues bueno, va a estar difícil, porque ni aún ganándole a Estados Unidos, pues tendría la posibilidad de pasar, porque bueno, ya dependería de otros, ya dependería, o sea, si quisiera pasar como tercero, ya tendría que depender, de bueno, de lo que pase en los resultados, de otros grupos, porque es verdad que tenemos que recordar de que clasifican los mejores, clasifican los 8 mejores terceros, exacto, clasifican los 8 mejores terceros, que en este caso se van 4 y bueno, quedan 8 terceros, y de esos terceros pues van, creo que una pre-ronda de eliminación, para a su vez enfrentarse con los que pasen de la siguiente ronda, de, en este caso de los primeros de grupo, contra los primeros de cada grupo. Y bueno, al final, bueno, la tiene difícil en una Turquía, como digo, que tal vez junto con Ecuador, o sea, bueno, estoy hablando de Turquía en cuanto a selección, europea. Mira, ahí va Valverde. Uy, 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 mira. Sí, sí, una que tuvo Valverde llegando a campo contrario. Bueno, total, sí, yo diría que tanto Turquía como Ecuador, y no voy a decir, todavía Ecuador tiene un juego más, y ese es otro, que bueno, que Ecuador, que hablando un poquito también de Ecuador en su grupo, habiendo tenido ese partido contra Costa de Marfil, y también habiendo tenido ese partido contra Curazao, pues bueno, no fue capaz de ganar, y no estoy echando la culpa, o sea, porque tuvieron oportunidades y tal vez pudieron haber marcado uno que otro gol, pero bueno, no se les dio el arco. Sobre todo me acuerdo con, creo que hasta 3 palos en ese partido de Costa de Marfil. Y también, bueno, uno que otro palo también en ese partido, bueno, acribillando la portería, en este caso de Curazao. Y esa pelota que no quiso para nada entrar, sobre todo con esa ocasión clara de Eder Valencia, que estaba ahí al frente del portero, que bueno, que al final la termina errando. Sería una lástima que tanto Ecuador como Turquía, o sea, las selecciones que bueno, que tienen potencial, eh, potencial obviamente bueno, de poder pasar a la siguiente ronda, pero bueno, al final, puedes tocar, puedes tener mucha generación de juegos, circuito de pase, pero cuando no te, acompaña la efectividad, pues, puedes hacer de todo, y si también el portero del equipo contrario tiene su noche, pues bueno, obviamente, está complicado, ¿no? Pero bueno, esas eran mis sensaciones, sobre todo de ese partido de Turquía, ese Turquía 0, Paraguay 1. Paraguay que bueno, que tendría su chance también. Turquía que tendría que jugar contra, la selección de las barras y las estrellas, la selección norteamericana. Y bueno, y obviamente Paraguay que tendría que jugar en este caso contra Australia. Otra verduga que no, que ha demostrado, o sea, que bueno, históricamente siempre lo ha demostrado, pero digo, o sea, sobre todo en este mundial, que no es una selección, fácil, para nada fácil, habiéndole ganado a una Turquía también en base al contraataque, eh, porque Turquía tuvo la posesión, las ocasiones y todo lo demás, pero al final Turquía, pero al final, Australia fue la que hizo daño, y bueno, y terminó metiendo esos 2 goles a la contra. Y nada, bueno, ese era mi análisis. Mira, viene esa ocasión de Uruguay. ¡Uy! ¡Gol! ¡Mira, gol! ¡Gol de Uruguay! ¡Wow! Palo y... Sí, sí, sí. Acaba de empatar Uruguay. Increíble. Una pelota que creo que mete Fede.
primero dan el palo, y después la termina metiendo Ronald Araujo. Sí, ya segundo gol, exacto, segundo gol de Ronald Araujo, número 20. Bueno, pone esto interesante Uruguay, que obviamente lo venía buscando y venía, bueno, también llegando mucho a portería, en este caso de los caboverdianos. Eh, ahí se ve a Viña, ¿cómo se dice? Estirando la pierna al jugador de Cabo Verde. Fede que mete un balón metidito a la cocina del área, remata en este caso en contra el jugador de Cabo Verde que da en el palo y a su vez, bueno, de cabeza en el segundo remate, ahí Ronald bien atento que bueno, que la termina metiendo el bueno de Araujo. Ahí se ve a Bielsa celebrando. Bueno, nada, lo quería dar un poco, como digo, mis impresiones de ese Turquía 0, Paraguay 1. Y bueno, nada. Ya reaccionaremos también y tendremos reacción, ¿por qué no?, de ese partido de Uruguay-Cabo Verde. Hay que decir también que España ha ganado y vaya masterclass también contra Curazao. Bueno, obviamente Curazao no, perdón, contra... eh, el primer partido de España fue contra Cabo Verde, perdón, el Curazao no. El partido de España contra Arabia Saudita ha goleado nada más y nada menos que 4-0. Una España que, bueno, que pudo haber, lo mismo que vimos en el partido de Arabia Saudita, pudo haber sucedido tranquilamente en el partido de Curazao. Pero es verdad que el portero Bocina, por parte de los caboverdianos, bueno, había tenido su noche y bueno, y ha hecho las famosas 9 atajadas. Pero bueno, lo importante es que España ha ganado, ya está, lo más seguro es que España termine como líder del grupo, aunque bueno, obviamente no hay que cantar victoria del todo, todavía quedan un par de partidos más, pero bueno, es la sensación que da un Uruguay que, en este caso, pues sobre todo en el grupo de Uruguay, España, Cabo Verde y Arabia Saudita, el segundo que quede de este grupo, o sea, muy posiblemente se enfrente o en la siguiente ronda termine enfrentándose contra Argentina. Hay que ver, pero bueno, como sea, eso ya es otra cosa. Eso ya es, como digo, otra cosa. Bueno, a disfrutar del partido, a ver cómo termina de quedar este Uruguay-Cabo Verde. Y bueno, y obviamente tendremos reacciones. También me gustaría hablar un poquito del partido, en este caso de Brasil-Haití, analizarlo un poquito más. Pero bueno, aquí ya tendremos tiempo para eso. Voy a ver cómo termina este primer tiempo aquí, que de Uruguay y Cabo Verde. Bueno, saludos chicos, no olviden suscribirse y bueno, nada, darle un like a la campanita y bueno, nada, un saludo y bueno, nos vemos.